was really blessed. It was very good environment. I enjoyed it.
Welcome to Trinity Episcopal Cathedral. Muy bienvenidos a la Catedral de la Trinidad, aquí en el centro de San Jose, right here in the heart of downtown San Jose. My name is Julia McCrae Goldsmith. Mi nombre es Julia McCrae Goldsmith. Soy la sacerdote encargada. I'm the priest in charge of this beautiful worshiping community, and it is my great pleasure to welcome you to join us. You are very much a part of our family, whether you are online or anywhere else. We are proud to have you join us in the worship of God. No importa dónde está siempre parte de la familia. Muy bienvenidos juntar con nosotros en la adoración y alabanza del Señor. Alleluia, Christ is risen. The Lord is risen indeed. Alleluia. Lord, open our lips, and our mouths shall proclaim your praise. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Alleluia, the Lord is risen indeed. Come, let us adore him. Alleluia. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo se levantó en el medio de ellos en el Areópago y dijo: Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son una gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Imagínate. Por bien lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarlos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo el todas de las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir para que busquen a Dios y quizá como a tientas pueden encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente,
pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Palabra del Señor, demos gracias a Dios. Be joyful in God, all you lands. Bless our God, you peoples. Make the voice of his praise to be heard. Who holds our souls in life and will not allow our feet to slip. For you, O God, have proved us. You have tried us just as silver is tried. You brought us into the snare. You laid heavy burdens upon our backs. You let enemies ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us out into a place of refreshment. Be joyful in God, you lands. I will enter your house with burnt offerings, and will pay you my vows, which I promised with my lips, and spoke with my mouth when I was in trouble. I will offer you sacrifices of fat beasts with the smoke of rams. I will give you oxen and goats. Come and listen, all you who fear God, and I will tell you what he has done for me. I called out to him with my mouth, and his praise was on my tongue. Be joyful in God, you lands. If I had found evil in my heart, the Lord would not have heard me. But in truth, God has heard me. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, who has not rejected my prayer, nor withheld his love from me. Be joyful in God, you lands. Glory to the Holy and Undivided Trinity, one God, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes, Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven y ni lo conocen.
pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estaré con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes dentro de poco. Que los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra de que veraz me ama. Y mi Padre amará a quien me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Gloria a la Santa y Indivisa Trinidad, como era en el principio, es ahora y será por siempre. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. Es el que nos dio su Espíritu Santo, es el que nos dio su Espíritu Santo, es el que nos dio su Espíritu Santo. Cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor, amén, aleluya, cantad al Señor, amén, aleluya, cantad al Señor, amén, aleluya, cantad al Señor, cantad al Señor. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Jesús le está hablando a los discípulos reunidos con Él en la última cena, antes de ser arrestado y conducido a la tortura y a la muerte como otro criminal más. Está tratando de consolarlos. No se preocupen, les dice, yo me voy, pero volveré con el Padre y el Espíritu Santo para vivir en ustedes y con ustedes. Dios mismo vive con nosotros. Durante los últimos 4 domingos hemos estado escuchando cómo los discípulos reconocieron al Señor después de su resurrección. Primero oímos el relato sobre el apóstol Tomás, quien lo reconoció por fin cuando Jesús le mostró sus heridas y dijo: dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros aquí somos estos dichosos. Reconocemos el Señor y creemos, aunque no le hayamos visto. El siguiente domingo vimos que 2 discípulos reconocieron a Jesús cuando camino hacia Emaús partió el pan al comenzar una cena con ellos. Este relato fue escrito, por la comunidad que conocemos como San Lucas, a solo 50 años de la muerte de Jesús, lo cual nos indica que ya las comunidades cristianas
habían estado reconociendo la presencia del resucitado entre ellos y ellas cuando se sentaban a cenar juntos en memoria suya en la Santa Eucaristía. En aquella época se trataba aún de una cena completa en casas privadas. Es otra referencia de lo que el apóstol Pablo había llamado Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Luego escuchamos el relato sobre Jesús, el buen pastor, que conoce a sus ovejas por su nombre y a quien ellas a su voz reconocen por su voz, pues Él es quien les abre la puerta a su corral. Finalmente, el domingo pasado, oímos cómo Jesús les anuncia a sus discípulos antes de morir que el Padre y Él vendrían a vivir con ellos y con nosotros, sus discípulos, para hacer este reconocimiento posible. Toda la Pascua, que dura 50 días, es una larga reflexión sobre este misterio que los cristianos podemos reconocer entre nosotros al Señor resucitado, no solo en cada uno de manera individual, sino en la comunidad que somos. Esta es la experiencia fundamental de los seguidores de Jesús después de su muerte y evidencia de su resurrección. Así somos. Hoy escuchamos la explicación que Jesús da a sus discípulos antes de morir. No les voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Me verán y vivirán porque yo vivo. En este momento les dice, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes, en ustedes. Se trata del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de la verdad, en quien no hay lugar para mentira, quien nos abre los ojos para reconocer a Dios en Cristo y en nosotros mismos. Pues Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Por esto nuestras comunidades, nuestras parroquias, tienen que ser comunidades de la verdad. No podemos vivir mintiendo uno a otros. En aquel día, como dice el Evangelio, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a Él. ¿Dónde encontramos a Cristo resucitado hoy? En los últimos meses, a través de esa epidemia, Dios nos ha probado como se refina la plata. Ha puesto sobre nosotros lomos la pesada carga de temor, el aislamiento y hasta el luto por nuestros seres queridos. Y en este proceso hemos descubierto en carne propia que Dios no vive en templos hechos por los hombres, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire
y las demás cosas, que es Él quien preserva a nuestra alma en la vida y no permite que nuestros pies resbalan. No permite. Y no está lejos de cada uno de nosotros. En nuestros hogares, aún solos, hemos descubierto que Dios está con nosotros en lo más íntimo de nuestros corazones, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos explica cómo es posible llegar a reconocer este Dios que está con nosotros. Es obra del Espíritu Santo, pero no nacimos con Él, lo recibimos en el santo bautismo. Todos los cristianos recibimos el Espíritu Santo en el agua de este sacramento. En esa ocasión fuimos marcados como propiedad de Cristo para siempre y recibimos como miembros plenos de su cuerpo resucitado la Iglesia. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos explica cómo fue que sucedió esto. En el santo bautismo fuimos enterrados con Él en una imitación de su muerte para surgir con Él en una imitación de su resurrección. De tal manera que participando así en la muerte y resurrección de Jesucristo, nacemos en la nueva vida en el Espíritu Santo y somos hechos miembros de Cristo y de su Iglesia para siempre. En el agua del bautismo, como dice la oración de bendición de agua bautismal, somos sepultados con Cristo en su muerte. Por ella participamos en su resurrección. Mediante ella nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. El Espíritu que allí recibimos es quien nos permite reconocer a Cristo entre nosotros. Desde entonces Cristo vive en cada uno de nosotros y nosotros en Él. Y no solo nosotros, pues como dice la lectura, Cristo en su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual y de esa manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, es decir, hasta nuestros antepasados, comenzando con Adán y Eva. Todos ellos y ellas participen en su resurrección, en su resurrección. De hecho, en la resurrección, Cristo ha hecho nueva la creación entera. Es asombroso, este asombroso misterio de la muerte de Cristo y su nueva vida entre nosotros es el centro de nuestro ser como cristianos. De este misterio nacemos todos como iglesia y nacen los sacramentos. Cristo ha resucitado de verdad. El Señor ha resucitado. Lo estamos mirando con nuestros propios ojos en cada uno, en todos nosotros. Agradecemos entonces este amor infinito de Dios, quien no solo resucitó a Cristo de entre los muertos, sino también a nosotros con Él, quien con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina entre nosotros, ahora y por siempre. Amén.
O God, you make us glad with the weekly remembrance of the glorious resurrection of your Son, our Lord. Give us this day such blessing through our worship of you, that the week to come may be spent in your favor, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Dios Todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna. Concede que conozcamos tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Almighty and everlasting God, by whose Spirit the whole body of your faithful people is governed and sanctified, receive our supplications and prayers, which we offer before you for all members of your holy church, that in their vocation and ministry they may truly and devoutly serve you through our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you. Please enjoy some lovely music created for you by our singers right here at Trinity Episcopal Cathedral. And during that time, as an expression of gratitude for the love that all these people bring to their ministries here, I invite you to text to give. The number is in your bulletin if you are working with a printed bulletin, or you can text GIVE to 408-317-1327. Your generosity makes all the difference here at Trinity Cathedral. Prayer of St. Chrysostom. Almighty God, you have given us grace at this time with one accord to make our common supplication to you. And you have promised through your well-beloved Son that when 2 or 3 are gathered together in his name, you will be in the midst of them. Fulfill now, O Lord, our desires and petitions as may be best for us, granting in this world knowledge of your truth, and the age to come life everlasting. Amen. Amen.
Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Let us bless the Lord. Thanks be to God. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing through the power of the Holy Spirit. Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe por el poder del Espíritu Santo. Amen. Amen. Please enjoy the postlude, and please join us for our Zoom coffee hour afterwards. And if you look in your bulletins or look to the website to find the bulletin, there's instructions there how to find the Zoom coffee hour after the service. Thank you for joining us in virtual reality, and we look forward to when we can do it again in the flesh. Thank you.